La República se ha declarado el 14 de abril de 1931. El Comité Revolucionario se constituye en gobierno provisional. Esa misma noche, Alfonso XIII se exilia de España. Londres y Washington temen, sin embargo, por sus inversiones. Reconocen al nuevo régimen de mala gana. Su relación con la República no se verá exenta de sobresaltos. El gobierno provisional está compuesto por representantes de los partidos republicanos y del socialista. Poco después de formarse, convoca elecciones a Cortes Constituyentes que dan una amplia mayoría a esos mismos grupos. En diciembre de 1931, las Cortes aprobarán la Constitución de la República, que establece una democracia parlamentaria, introduce el principio de autonomía regional, la separación de la Iglesia y el Estado, el voto femenino e importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. En el mismo día de la proclamación de la República, el presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, manifiesta: la crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. De acuerdo con esta idea, los gobernantes de la República emprenden de inmediato una serie de reformas que, en cierto sentido, pretenden cambiar el curso de la historia de España y transformar el Estado en un sentido moderno, democrático, laico e igualitario. Sin embargo, extensos sectores de la sociedad española no se sentirán identificados con el nuevo régimen, aunque inicialmente tampoco les sean hostiles. Desde el momento mismo de su constitución, el gobierno provisional aborda por decreto un conjunto de medidas que tratan de plantear y resolver los grandes problemas de la España de la época. El problema social y muy particularmente el agrario. El problema religioso directamente relacionado con el de la enseñanza. El problema militar y, finalmente, el autonómico. Las reformas sociales, protagonizadas desde el Ministerio de Trabajo por el socialista Francisco Largo Caballero, van dirigidas a mejorar la situación de los trabajadores y a conceder a estos un mayor poder en las relaciones laborales. El instrumento más importante y más discutido son los jurados mixtos, organismos compuestos a partes iguales por obreros y patronos, dotados de amplia autoridad en materia laboral. Ello, junto con otras medidas semejantes, provoca muy pronto el malestar de los empresarios. El problema social por excelencia es sin duda el agrario, especialmente en Andalucía y Extremadura. Para muchos, la República debe ser el régimen que resuelva de una vez por todas las lacras seculares del campo español, estableciendo una más justa propiedad de la tierra y haciendo a esta mucho más productiva. A tal intento responde la Ley de Reforma Agraria de 1932. En síntesis, se trata de expropiar con indemnización las fincas consideradas como grandes latifundios y las que estuviesen arrendadas sistemáticamente, cediéndolas para explotación a campesinos sin tierras. Los resultados quedan muy por debajo de las expectativas. La lentitud de los trámites burocráticos, los altos costos de la expropiación y la escasa dotación presupuestaria apenas van a permitir asentar más que a unos cuantos miles de campesinos. Así,
Los sucesivos gobiernos se ven atacados de un lado por la oposición de los propietarios, grandes y pequeños, y de otro por las exigencias cada vez más radicales de los jornaleros, lo que dará lugar a numerosos conflictos, muchos de ellos violentos. El fracaso de la reforma agraria será una de las causas principales del fracaso de la República. Otro problema de gran trascendencia afecta a las relaciones con la Iglesia. La nueva legalidad establece el matrimonio civil y el divorcio. En consonancia con lo que ocurre en numerosos países europeos, reconoce una amplia libertad religiosa, pero exige autorización para realizar actos fuera de los templos. Se aprueban condiciones de culto restrictivas para las órdenes y congregaciones católicas. La prohibición más espectacular y conflictiva se refiere a la enseñanza de la religión en los planes oficiales de estudio. La inquina anticlerical se ceba con la Compañía de Jesús, que es disuelta. Muchos de sus miembros se ven obligados a salir de España. Todo esto hace que la jerarquía eclesiástica y la mayoría de los católicos, que en un principio han sido respetuosos con el nuevo régimen, vaya distanciándose de él. El anticlericalismo gubernamental refleja y excita otro secular firmemente anclado en la sociedad española, cuyas manifestaciones se escapan de las manos a las autoridades de la República, a la que causan un perjuicio enorme. Cuando aún no ha transcurrido un mes desde el 14 de abril, en Madrid y en varias ciudades, son incendiados y saqueados numerosos edificios religiosos ante la pasividad del gobierno. Estos hechos y otros semejantes, que se repetirán varias veces a lo largo de la experiencia republicana, hacen crecer en extensión y en radicalismo la oposición católica y constituirán un factor de gran importancia en el proceso que desencadena la guerra civil. Otro de los grandes problemas cuya solución aborda la República es el militar. El ejército tiene un número desproporcionado de mandos en relación con la tropa y con las necesidades de defensa, un armamento y material escasos y anticuados y, como consecuencia, una preparación técnica deficiente en gran parte de la oficialidad. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, y tal vez la figura intelectual y política más destacada del republicanismo burgués, emprende la tarea de resolver el problema con una serie de decretos que posteriormente serán convalidados por las Cortes. El más llamativo es el que permite pasar a la situación de retirado con el mismo sueldo de que disfrutasen a todos los jefes y oficiales que lo soliciten. Con él se pretende eliminar el exceso de mandos y suscitar o aumentar en los que permanezcan en activo la adhesión a la República. Son muchos los que se acogen a esta ventajosa forma de reconversión que reduce el número de efectivos, pero no republicaniza al ejército. Otras medidas importantes tienden a disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil, así como la supresión de la Academia General de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco. Los militares más radicalmente opuestos a la política de Azaña le acusan de querer triturar al ejército. El ministro de la Guerra había utilizado esta expresión en un mitin al referirse al caciquismo y a las estructuras de poder heredadas de la monarquía. Pero no logra modificar la intención que se le atribuye y los oponentes a la República harán de la famosa trituración una de sus más eficaces banderas. El nuevo régimen se enfrenta también con el problema de los nacionalismos y regionalismos. El 14 de abril se ha proclamado improvisadamente en Barcelona la República Catalana dentro de un proyectado régimen federal. Sin embargo, tras conversaciones con los representantes del gobierno central, a los 3 días se establece la Generalitat. La Constitución ofrece un cauce para resolver los problemas regionales y la posibilidad de crear entidades autónomas dotadas de un estatuto que les ofrece amplias posibilidades. Los catalanes son los primeros en hacer uso de tales facultades.
En los meses inmediatos a la proclamación de la República, se redacta un proyecto de estatuto que es abrumadoramente aprobado en plebiscito y presentado al gobierno. En las Cortes encuentra numerosas dificultades por parte de los grupos anticatalanistas, pero es finalmente aprobado en septiembre de 1932. El proceso de transferencias transcurre sin mayores dificultades mientras gobierna la coalición republicano-socialista y la Generalitat de Cataluña desarrolla una intensa labor. En el País Vasco la cuestión es mucho más compleja. Se destaca allí la fuerza importante del Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895 por Sabino Arana y cuyo lema es Dios y ley vieja. También persigue como objetivo la recuperación de las libertades de los territorios vascos que estima han sido perdidas durante las guerras y por las aboliciones del siglo XIX. Al mismo tiempo, otras reivindicaciones son el destacar la peculiaridad étnica del pueblo vasco y la defensa y desarrollo de su lengua, el euskera. Al alborear la República, no se puede decir que haya una fuerza hegemónica electoral en el País Vasco. Tienen gran implantación los carlistas y los socialistas, y en menor medida los republicanos. Sus posiciones políticas son coincidentes en unos temas y discrepantes en otros, lo que dificulta la elaboración de un proyecto de estatuto. En el verano de 1931, los grupos nacionalistas y carlistas consiguen que los ayuntamientos aprueben un anteproyecto estatutario que provoca la oposición de republicanos y socialistas. En abril de 1932 se elabora un nuevo proyecto de matiz claramente nacionalista que abarca a Euskadi y Navarra. Encuentra fuerte oposición en los navarros, mayoritariamente carlistas, y también fracasa. En 1933, un tercer proyecto, limitado a las 3 provincias vascas, es aprobado por los ayuntamientos y plebiscitado por los electores, aunque con una amplia abstención de los grupos no nacionalistas y de la provincia de Álava. En las Cortes encuentra la obstinada oposición de la derecha que impedirá su aprobación parlamentaria. Todos estos problemas se desarrollan en un contexto internacional conflictivo. La crisis económica iniciada en Estados Unidos a fines de 1929 se hace sentir en España a partir de 1931. Y aunque su impacto no es muy fuerte, dado el relativo aislamiento de la economía española, provoca una seria disminución de las exportaciones y un significativo aumento del paro. En este contexto, los gobiernos norteamericano y británico contemplan con suspicacia, con recelo, a la joven República Española. El representante de Washington en Madrid, Irwin Laughlin, siempre exagerado, teme por las inversiones yanquis en España. Contempla a la joven República deslizándose hacia la izquierda, incluso proclive al comunismo. El embajador británico en Madrid, Sir George Graham, es sin embargo mucho más ecuánime. El hecho más destacado del contexto internacional es, sin embargo, el auge de los fascismos en Europa. En enero de 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán gana las elecciones y Adolfo Hitler es nombrado canciller con el apoyo de las fuerzas conservadoras. Rápidamente desborda a sus circunstanciales aliados, atribuye a los comunistas el incendio del Reichstag o Parlamento, obra de los propios nazis, adopta medidas de excepción y convoca nuevas elecciones que le dan un triunfo resonante. La nueva Cámara concede a Hitler plenos poderes para gobernar por decreto ley. Es el golpe de gracia de la democracia alemana y el comienzo de la dictadura nazi.
El triunfo hitleriano, unido a la consolidación y a los alardes cada vez más ostentosos del fascismo mussoliniano, agudiza el enfrentamiento entre las fuerzas fascistas y antifascistas en Europa. La evolución política española se ve profundamente afectada por este clima. Los sucesivos gobiernos del primer bienio republicano, presididos por Azaña, van a lograr una parte importante de sus objetivos, pero al mismo tiempo sufren un fuerte desgaste. A las dificultades mencionadas se añade una oposición sistemática y creciente por la derecha y por la izquierda. La derecha católica, con la inspiración y el respaldo del Vaticano, crea un partido que tiene como objetivo fundamental la defensa de los valores religiosos y de la organización eclesiástica. Se trata de Acción Popular, que acepta la República, pero que se opone a la política del gobierno Azaña. Los monárquicos, pasado el estupor de los primeros días, reaccionan y se agrupan en torno a dos publicaciones periódicas, el diario ABC y la revista Acción Española, desde las cuales emprenden una decidida lucha ideológica contra el régimen y sus principios. Los carlistas, por su parte, organizan una milicia paramilitar, el Requeté, que desde el primer momento se entrena para derrocar a la República. Otros grupos monárquicos, con importante participación de aristócratas y grandes de España, promueven un golpe militar en agosto de 1932. Lo capitanea el general José Sanjurjo, que se pronuncia en Sevilla. En Madrid, los sediciosos son reducidos prontamente. La guarnición sevillana abandona a Sanjurjo, que es detenido en Huelva. Trasladado a Madrid, un consejo de guerra lo condena a muerte, pero es indultado por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a instancias del gobierno. Se le confina en el penal del Dueso, mientras una parte de los conjurados son deportados al Sahara español. El fracaso de Sanjurjo induce a los grupos antirrepublicanos a preparar un golpe de Estado más eficaz. Entre sus promotores destaca Antonio Goicoechea, fundador del partido monárquico Renovación Española a comienzos de 1933. Su propósito, solo conocido por los más allegados, es preparar un golpe de fuerza, para lo cual resulta necesario hacer propaganda en el seno del ejército. Sostiene que el problema de España solo puede resolverse fuera de las vías legales y con el apoyo extranjero. Su correligionario José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura, se desplaza a Italia acompañado por Juan Antonio Ansaldo y mantiene contactos con los dirigentes fascistas. El gobierno de la República también es acosado por la izquierda, principalmente por los sindicatos anarcosindicalistas. Partidarios de la acción directa y de la revolución social, entienden que no pueden conseguir sus aspiraciones respetando la legalidad de una república burguesa, por lo que desencadenan en varias ocasiones huelgas insurreccionales. Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde se proclama el comunismo libertario. La Algarada es dominada por el ejército sin derramamiento de sangre. No ocurre lo mismo en el pueblo andaluz de Casas Viejas. El 11 de enero de 1933, un numeroso grupo de braceros cenetistas ataca el cuartel de la Guardia Civil. En su defensa mueren el sargento y un número. Refuerzos de la Benemérita y guardias de asalto ponen en fuga a los insurrectos, pero su dirigente, apodado Seis Dedos, se refugia en una choza con familiares y vecinos. Conminados a salir por el jefe de la fuerza, capitán Rojas de la Guardia de Asalto, se niegan, por lo que se ordena incendiar el refugio. 2 personas que intentan salir caen abatidas por los disparos. Los restantes mueren calcinados y varios detenidos más son pasados por las armas.
La tragedia causa estupor en la opinión pública y desconcierta al gobierno. La derecha culpa al propio Azaña de lo sucedido e intenta derribarlo en el Parlamento. La izquierda proletaria se aleja cada vez más de una república que la Constitución define como de trabajadores de toda clase y cuyas fuerzas del orden reprimen de tal suerte a los campesinos. Casas Viejas es mortal para el gabinete Azaña, que cae meses más tarde. Mientras el gobierno republicano socialista se desgasta, la derecha legalista convierte Acción Popular en un potente partido de masas, bajo la advocación de la religión, la familia, el orden y la propiedad. Este partido aglutina a una gran masa de afiliados y simpatizantes de muy diversa procedencia social, unidos sobre todo en la defensa de los valores católicos tradicionales. El líder indiscutido es José María Gil Robles, catedrático de la Universidad de Salamanca. Promueve la creación de un frente de derechas contra lo que él considera como marxismo y orienta sus esfuerzos a forjar una gran coalición capaz de derrotar en las urnas al gobierno de Azaña. Esta coalición surge en marzo de 1933 con la formación de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, cuyo objetivo estriba, según su programa, en la revisión constitucional implacable, especialmente en materia de religión y de enseñanza, y en el concepto social anticolectivista y antimarxista. La CEDA es un grupo heterogéneo en el que junto a verdaderos democristianos que controlan el aparato, coexisten hombres de extrema derecha que progresivamente se inclinan hacia la tentación fascista. En septiembre de 1933 cae el gabinete Azaña. Dos meses más tarde se celebran elecciones generales en las que las derechas obtienen un gran triunfo. El PSOE, aunque mantiene el número de votos, ve reducidos notablemente sus escaños. El centro queda reforzado. El grupo con mayor número de diputados es la CEDA. Sin embargo, el presidente de la República, en uso de su función moderadora, nombra jefe del gobierno a Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, que ahora practica una política claramente moderada. Alcalá Zamora pretende evitar así un mayor desplazamiento hacia la derecha y la consiguiente reacción de las izquierdas. La situación política da un giro importante. Los sucesivos gobiernos revisan en sentido conservador las reformas anteriores, las suspenden o las anulan. Los patronos, en muchos casos, rebajan los salarios y reducen las mejoras conseguidas por los trabajadores en el bienio precedente. Esto provoca nuevos conflictos sociales. La derecha diversifica y consolida sus organizaciones. En vísperas de los comicios se funda Falange Española. Contraria al liberalismo y al marxismo, doctrinas que considera caducas y pretende superar, es declaradamente antirrepublicana y está impregnada de un fuerte nacionalismo españolista. Partidaria de la dialéctica de los puños y de las pistolas, como dijera su líder José Antonio Primo de Rivera en el discurso fundacional, crea una milicia que efectivamente va a manifestar su antimarxismo mediante la violencia. Pero inicialmente, Falange es un grupo minoritario y poco significativo. Más influyentes son los hombres de Renovación Española, que unidos a los tradicionalistas, intensifican sus acciones contra el régimen. En marzo de 1934, se entrevistan en Italia con el líder fascista Italo Balbo. Y posteriormente con el Duce, quien les promete una importante ayuda en armas y dinero. Por su parte, las Juventudes de Acción Popular
crecen en afiliados, capacidad organizativa y radicalismo. El mismo mes de marzo de 1934 realizan una gran concentración en el Escorial, donde aclaman a Gil Robles a los gritos de «jefe, jefe, jefe», de claras resonancias fascistas, y se declaran autoritarias, antidemócratas y antiparlamentarias. El Partido Socialista responde declarando la huelga general y haciendo inequívocos llamamientos revolucionarios. Las juventudes y las milicias socialistas van a emplear también una táctica de violencia en su oposición a la extrema derecha, lo que será causa de numerosos enfrentamientos. Pero más importante que estas luchas callejeras, aun siendo a veces sangrientas, es la radicalización de los dirigentes y los militantes del Partido Socialista y de la UGT, dirigidos ambos por Largo Caballero. Tras perder las elecciones y comprobar la basculación derechista de los sucesivos gobiernos presididos por Lerroux con el apoyo de la CEDA y la actitud revanchista de muchos patronos, los socialistas temen perder las numerosas conquistas laborales logradas en el anterior bienio. Presionados, de otra parte, por los sindicatos anarquistas, mucho más radicales, temen que disminuya su influencia entre los trabajadores. El ascenso del fascismo en Alemania y Austria, donde el canciller Dollfuss reprime duramente una insurrección obrera, aumenta los temores. En las frecuentes declaraciones autoritarias y antiparlamentarias de algunos dirigentes de la CEDA, los socialistas creen ver una amenaza fascista análoga a la austriaca. Y así, desde 1933, la dirección del PSOE se manifiesta cada día más decidida a tomar el poder por la fuerza, rompiendo la legalidad republicana, y a cambiar la política moderada que hasta entonces venía practicando por otra claramente revolucionaria. El diario El Socialista, órgano oficial del partido, expresa en 1934 la actitud de muchos dirigentes y militantes cuando afirma: la República está perdida, tiene el daño en el tuétano, se muere de enfermedad contagiosa. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Nosotros decimos esto, que se muera, y hacemos esto otro, prepararnos para la nueva conquista. El nuevo embajador norteamericano, Claude Bowers, informa a Washington de que Largo Caballero es prácticamente comunista. En su actitud, los socialistas no están solos. Como en ocasiones anteriores, buscan la colaboración de los republicanos de izquierda y de los catalanistas. Aunque sus motivaciones y su actuación sean muy distintas, todos protagonizarán los acontecimientos conocidos como Revolución de Octubre, uno de los hechos más graves y de mayor trascendencia de toda la República. El motivo aducido por los revolucionarios es la entrada de la CEDA en el gobierno formado por Lerroux el 4 de octubre de 1934. Los partidos republicanos de izquierda afirman públicamente que rompen toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen, aduciendo que este ha sido desleal a sí mismo y traidor a los postulados y principios del 14 de abril, o que se ha entregado el gobierno de la República a sus enemigos. Las ejecutivas del PSOE y de la UGT cursan a toda España la orden de huelga general revolucionaria, que es seguida con distinta intensidad según los lugares. En Cataluña se produce una rebelión de la Generalitat contra el gobierno central. Las relaciones entre ambos son muy conflictivas desde que, el verano anterior, el Tribunal de Garantías Constitucionales ha anulado una ley sobre contratos de cultivo aprobada por el Parlamento Autónomo. Este desafía las instrucciones de Madrid, aprobando seguidamente otra ley idéntica, mientras que desde la Consejería de Gobernación se dirigen los preparativos insurreccionales. El 6 de octubre, a las 8 de la tarde, el presidente de la Generalitat,
Luis Companys, declara que rompe con el gobierno central, acusándole de estar dominado por fuerzas de dudosa lealtad republicana, y proclama el Estado catalán en la República Federal Española. Ofrece la ciudad de Barcelona como sede provisional del nuevo gobierno español. Mientras tanto, grupos de nacionalistas radicales y de la minoritaria Alianza Obrera exigen la inmediata proclamación de la República Catalana. La CNT no participa en la rebelión. Companys requiere al jefe de la división, general Domingo Batet, que se ponga al servicio de la Generalitat, pero este se niega. Batet, militar catalán liberal y republicano, mantiene su fidelidad al gobierno central y declara el estado de guerra. Se lucha en algunos puntos de la ciudad durante la noche. Las tropas llegan al Palacio de la Generalitat y a las 6 de la mañana, Companys comunica telefónicamente su rendición. El gobierno suspende el Estatuto de Cataluña y ordena centenares de detenciones. Las 10 horas de rebelión catalana han costado 46 muertos y 117 heridos. Pero donde la insurrección alcanza su mayor intensidad es en Asturias. Las organizaciones proletarias, unificadas en la Alianza Obrera, se lanzan a una auténtica rebelión armada. Asaltan las casas cuartel de la Guardia Civil, se apoderan de la cuenca minera, crean comités revolucionarios y ocupan las fábricas de armas. Entre sus actos de violencia son especialmente llamativos los realizados en la Catedral de Oviedo, el incendio de la biblioteca de la universidad y la apertura violenta de las cajas del Banco de España. Al mismo tiempo, establecen un poder obrero que en algunos casos decreta el comunismo y crea una administración rudimentaria. El gobierno utiliza al ejército para reprimir la revolución. El ministro de la Guerra, el republicano radical Diego Hidalgo, llama al general Francisco Franco para que, sin cargo oficial alguno, dirija desde Madrid las operaciones. El general Eduardo López Ochoa organiza las tropas que marcharán por tierra hacia Oviedo. Fuerzas de la Legión acuden por mar desde Marruecos. El día 8 es tomado Avilés. En el camino hacia Oviedo, las tropas mandadas por el teniente coronel Juan Yagüe tropiezan con una encarnizada resistencia en la iglesia de San Pedro de los Arcos. Donde muere, empuñando una ametralladora, la joven comunista Aída Lafuente, de 18 años. Pronto será mitificada como heroína de las luchas proletarias. El 19 se liquidan los últimos focos revolucionarios. López Ochoa, republicano y masón, gestiona la rendición de los insurgentes para evitar mayor derramamiento de sangre. Cuando la insurrección está totalmente dominada, el ministro de la Guerra, acompañado del general Franco, se traslada a Asturias, donde López Ochoa le da cuenta del desarrollo de las operaciones. Desde este momento, la figura de Franco se perfila en los ambientes conservadores como el hombre fuerte capaz de contener la revolución. El balance de víctimas es trágico. 1000 muertos y 2000 heridos entre los paisanos. 300 muertos y 900 heridos entre la fuerza pública, causados no solo en los combates, sino también en la represión espontánea y criminal realizada por miembros de uno y otro bando. Resulta especialmente llamativo el asesinato del periodista Luis Sirval, quien ha denunciado las brutalidades y excesos de la Legión en Asturias. Las represalias se extienden a toda España. Son detenidos y procesados los principales dirigentes del movimiento, así como muchas personas acusadas de participar o colaborar en él. Ingresan en prisión unas 30.000 personas. Las casas del pueblo son clausuradas. Se suspende la mayor parte de la prensa obrera. Se limitan las actividades de los partidos de izquierda y se establece la censura previa.
Si la acción de los revolucionarios encona los ánimos y suscita los odios de numerosos derechistas, la represión gubernamental provoca un efecto similar en la izquierda. Cuando el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, recordando el caso del general Sanjurjo, consigue la conmutación de la pena de muerte de los militares condenados por haber actuado a las órdenes de la Generalitat de Cataluña, una ola de indignación se levanta en toda la derecha. Los sectores más extremistas, Falange y Renovación Española, piden abiertamente un cambio de régimen. La izquierda intenta justificar la Revolución de Octubre como defensa del auténtico espíritu republicano. En realidad, con su acción, ha contribuido a abrir una honda brecha en el seno de la sociedad española. La izquierda en general y el Partido Socialista en particular han sido quienes han promovido esta actuación. La derecha, al reprimirla de la manera como lo hace, también contribuye igualmente a ahondar esta brecha entre los españoles. Los moderados se encuentran ya rebasados por su izquierda y por su derecha, y en estas condiciones la reconciliación se hace muy difícil. A lo largo de 1935, los sucesivos gobiernos radicalcedistas acentúan su política derechizante, que tranquiliza a Londres y a Washington. Sobresale en este sentido José María Gil Robles, nuevo ministro de la Guerra, que trata de corregir los efectos de la ley Azaña y se rodea en el ministerio de generales adictos como Joaquín Fanjul, Manuel Godet y el propio Franco, nombrado jefe del Estado Mayor. Destaca por otra parte el ministro de Agricultura, también de la CEDA, Manuel Jiménez Fernández, quien intenta llevar a cabo una reforma agraria inspirada en los principios del cristianismo social. Encuentra fuerte oposición entre los diputados de su propio grupo y otros afines. Son tan célebres como significativas las palabras que le dirige un diputado tradicionalista cuando el ministro justifica su factura apelando a la doctrina pontificia. Si su señoría se propone apoderarse de nuestras tierras apoyándose en encíclicas, nos haremos cismáticos. Mientras tanto, continúan creciendo los fascismos en Europa. El Estado nazi se consolida en el interior y tiene un peso cada vez más decisivo en las relaciones internacionales, sobre todo después de que Hitler combina en 1934 la jefatura del gobierno y la del Estado y decreta al año siguiente el rearme y el servicio militar obligatorio. La política de Berlín fascina a los autoritarios e infunde temor a los demócratas. Las tropas de Mussolini invaden Abisinia en otoño de 1935. Las protestas del Negus Haile Selassie ante la comunidad internacional y la condena de la Sociedad de Naciones son totalmente ineficaces. En España, desde junio de 1935, José Antonio Primo de Rivera comienza a recibir ayuda económica de los fascistas italianos. Por orden del yerno de Mussolini, Galeazzo Ciano, y a través de la embajada italiana en París, se le entregan 50.000 liras mensuales, cantidad equivalente a unos 4 millones de pesetas de 1986. No se informa del asunto a la embajada en Madrid. Ante el ascenso de los fascismos, el comunismo internacional cambia de estrategia, lo que se hace oficial en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en el verano de 1935. La alternativa ya no se presenta como hasta entonces entre dictadura del proletariado y democracia burguesa, sino entre fascismo y democracia. La política a seguir será el establecimiento de frentes populares, es decir, la alianza del proletariado con las clases medias, de los partidos socialistas y comunistas con los burgueses antifascistas frente al enemigo común. La tarea de los comunistas no será por el momento hacer la revolución, sino frenar al fascismo. La nueva estrategia va a aplicarse en varios países,
entre ellos España. Washington y Londres la contemplan, sin embargo, como un mero cambio de estrategia en la marcha hacia la revolución. El gobierno se deteriora cada vez más. Los radicales, que han sufrido varias escisiones, quedan totalmente desprestigiados cuando se descubren escándalos económicos en los que están envueltos destacados personajes del partido. El juego llamado extraperlo pronto se hace sinónimo de corrupción y de mercado negro. Todo ello obliga a la CEDA a deshacer la coalición gobernante. En diciembre de 1935 se produce la crisis. Al presidente de la República le repugna conceder la jefatura del gobierno a quien no ha votado la Constitución, por lo que rechaza las presiones para nombrar a Gil Robles. Busca una solución de centro y, después de varios intentos fallidos, designa a Manuel Portela Valladares, hombre de su confianza, pero que no cuenta con respaldo parlamentario. La dificultad de gobernar es tal que Alcalá Zamora firma el decreto de disolución de Cortes. Las elecciones se convocan para el 16 de febrero de 1936. La izquierda se ha rehecho considerablemente, como demuestra el mitin de Azaña en el campo de Comillas, cerca de Madrid. El Partido Socialista está dividido en dos corrientes. Una, partidaria de la alianza con los republicanos, cuya figura más destacada es Indalecio Prieto, al que siguen, entre otros, Ramón González Peña y Juan Negrín. La otra, que acepta esta alianza para liberar a los presos, pero que pretende superar la República burguesa, es la dirigida por Francisco Largo Caballero. El veterano líder sindical afirma en un mitin: nuestro deber es traer al socialismo, pero no a secas. Hablo del socialismo marxista, del revolucionario. La República burguesa no es sino una etapa en el camino que conduce a la República socialista. La idea del Frente Popular se abre rápidamente paso entre la izquierda. Coordina las gestiones para formarlo el prestigioso jurista Felipe Sánchez Román. El 15 de enero se hace público el programa: amnistía para los presos políticos y represaliados de octubre y restablecimiento de la legislación del primer bienio, particularmente del Estatuto de Cataluña y de la reforma agraria. La unión de las izquierdas obliga a coaligarse a las fuerzas derechistas. Al Frente Popular se opone el Frente Nacional. Aunque hay algunos partidos de centro, en el panorama político se refleja la división de la sociedad española en dos grandes bloques antagónicos. En un primer momento, su enfrentamiento va a ser solo electoral.